Tengo malas noticias para ti. Vas a fracasar. Ahora, esto no es nada nuevo para ti, porque si has estado en el ministerio, aunque sea un solo día, probablemente ya has fracasado de alguna manera. Sabemos, a lo largo de la historia, de las escrituras y de la experiencia personal, que nadie realmente tiene éxito, sin antes fracasar de una forma u otra. Eso es parte del proceso. Y sin embargo, especialmente en la iglesia, tenemos una visión del fracaso tan limitada que no sabemos cómo redimir el fracaso. En Pillars, el fracaso es una parte importante del crecimiento y de entender cómo Dios nos desarrolla, porque va a estar presente. Tenemos que guiar a otros a través de ello, incluyéndonos a nosotros mismos. De hecho, Pablo escribió sobre el fracaso de manera indirecta, y aún así con una perspectiva para nosotros, en 2 de Corintios capítulo 3. Esto es lo que dijo: todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplamos la gloria del Señor como en un espejo. Estamos siendo transformados en esa misma imagen, de un grado de gloria a otro grado de gloria. Pablo pinta un cuadro que dice que todos estamos creciendo de un grado de gloria a otro grado de gloria, y a medida que creces en ese proceso, a veces tropiezas, a veces fracasas. Imagina a un niño, un bebé, que empieza a aprender a gatear. Y mientras está gateando, el siguiente paso es que comienza a aprender a caminar. Cuando un bebé está aprendiendo a caminar y da sus primeros pasos, se va a caer. Es inevitable. Ningún niño se pone de pie y luego camina para siempre sin caerse nunca. Se caen, es parte del proceso de aprendizaje. Sin embargo, ningún padre se enoja con un niño por caerse cuando está aprendiendo a caminar. Pablo, al describir nuestro proceso, en el libro de Corintios, dice: estamos aprendiendo a caminar y luego aprenderemos a correr para ir de gloria en gloria. Y sin embargo, ¿no es cierto que muchas veces, cuando alguien en la iglesia que está sirviendo falla, nos enojamos con esa persona? No vemos esto como un proceso de crecimiento que continúa. Ahora bien, en esta sesión no estoy hablando de un fracaso moral. Estoy hablando de cuando intentas cosas nuevas y haces ministerio, y no todo sale perfectamente como esperabas. Debido a que el fracaso es algo que ocurre en el ministerio o en cualquier aspecto de la vida, las personas pueden llegar a temerle al fracaso y eso puede paralizarlas. Existe la tentación de evitar los riesgos, de ir a lo seguro, de ser muy cauteloso al tomar decisiones, para casi garantizar el éxito total en lo que vas a hacer. Existe la tentación, cuando hay un fracaso, de tratar de encubrirlo, de hablar de ello, de una manera mejor de lo que realmente fue. Pero hay un ciclo en el que puedes encontrarte si no tienes cuidado. Si el miedo dicta tus acciones en el ministerio, no tendrás acción, tendrás inacción. Y la inacción conduce a la inexperiencia. No aprendes nada, porque en realidad no te has atrevido a hacer algo nuevo en cierto sentido. Y la inexperiencia conduce a la incapacidad. No tienes la capacidad de crecer en nuevas formas de hacer ministerio, porque nunca te has atrevido a hacer algo. Y creo que aquí es donde esto se vuelve realmente importante. Tenemos que saber cómo eliminar el obstáculo del miedo, tanto para nosotros mismos como para aquellos a quienes guiamos. Tenemos que saber cómo redimimos el fracaso. Realmente tienes dos opciones como líder. Puedes abordarlo de una manera que termine en un colapso. La gente se sentirá abrumada, se sentirá culpable, dejará el ministerio porque intentaron algo y no funcionó y hay fracaso. Y algunos de ustedes tal vez hayan experimentado esto personalmente. Tuviste fracasos y no supiste cómo manejar ese fracaso. Y eso realmente te paralizó para el futuro. O puedes tener un avance. En lugar de un colapso, hay un avance. Y que tienes fracasos, exactamente los mismos fracasos, pero sabes y estás preparado para manejar ese fracaso, para redimir ese fracaso. El comienzo de esto es tener una comprensión bíblica real y clara del fracaso,
de cómo funciona el fracaso y de cómo Dios lo usa en nuestro ministerio y en nuestras vidas. Así que quiero que pienses conmigo por un momento. Entendemos y sabemos que el fracaso es necesario para avanzar hacia el éxito. Nadie tendrá éxito sin tropezar en el camino, porque así es como se aprende, así es como se crece, así es como se descubre. Si eres un líder y observas a tu equipo y tienes aspiraciones sobre cómo tendrán éxito, tienes que empezar con la premisa de cómo van a fracasar. ¿De qué manera podrían tropezar que les ayude a tener éxito? Ningún gran atleta que gana en los Juegos Olímpicos tuvo éxito en cada paso. Tuvieron algunos fracasos que les permitieron crecer y superarse. Todos los grandes líderes de la Biblia que terminaron haciendo cosas asombrosas para el reino, tuvieron algunos fracasos. Y como líderes, en lugar de esperar pasivamente a que nuestra gente fracase y tener que reaccionar ante ello, creo que deberíamos posicionarnos para diseñar. No malinterpretes esto, pero casi. Deberíamos ponerlos en una situación donde puedan fracasar. Necesitan una experiencia que los desafíe, una experiencia que vaya más allá de su capacidad. Y puede que tropiecen, pero aprenderán de eso. Cuando Jesús llamó a Pedro para que saliera de la barca y caminara sobre el agua, creo que Jesús sabía que Pedro podía empezar bien y luego tropezar y encontrarse hundiéndose, pero aún así lo llamó a hacerlo. Porque cuando Pedro comenzó a hundirse, la mano de Jesús estaba justo allí con él todo el tiempo, tomando lo que podría parecer un fracaso y convirtiéndolo en una mayor confianza para el futuro de Pedro. Verás, el fracaso se puede ser un obstáculo para ti o para tu gente, o puede ser un peldaño para avanzar. Y la diferencia entre una cosa y la otra será la mentalidad que tú les inculques, la enseñanza que les des, antes de la experiencia. Ellos necesitan saber y entender cómo ves tú el fracaso para que puedan adoptar esa perspectiva y así sabrán que es así. Cuando era pastor, un joven se acercó un domingo por la mañana para encargarse del momento de la ofrenda en nuestra iglesia. Y antes de que se levantara, yo sabía que estaba muy nervioso y tenía la sensación de que tal vez no saldría perfectamente bien. Lo miré y le dije, esta no será la última vez que hagas esto. Inmediatamente este joven supo que habría más oportunidades. Y aunque esta oportunidad sea un poco difícil, Joel ha dicho que habrá más oportunidades. O será un obstáculo, o un peldaño para avanzar. Depende de ti como líder, prepararlos de esa manera. El fracaso puede generar una gran madurez o puede reforzar una inseguridad. Ese es nuestro papel como líderes, saber que cuando hay momentos desafiantes, ¿cómo hacemos para que esto desarrolle madurez? Si respondemos de la manera equivocada, entonces puede generar una inseguridad que les impedirá crecer realmente en todo lo que Dios tiene para ellos. Ahora bien, para que eso suceda, para guiar a las personas hacia ese tipo de conciencia y ese tipo de desarrollo, al principio necesitamos ser muy claros con nuestras metas, con nuestras estrategias, con lo que queremos que hagan. Si somos realmente claros con eso, entonces a medida que crecen en ello y enfrentan dificultades, hay un contraste. Imagina un departamento en una iglesia, un departamento de mujeres, y se les pide a 3 mujeres que se hagan cargo de ese departamento, y el pastor dice, mientras trabajen juntas, espero que colaboren y trabajen en unidad. Al establecer eso como uno de los estándares, cuando estas 3 mujeres comienzan a no colaborar, cuando empiezan a discutir, el pastor puede recurrir a ese estándar que se estableció y decir, han fallado. Aprendamos de esto, crezcamos a partir de esto. Si ese estándar no está establecido, entonces lo que eso no es un fracaso, no es tan claro. Así que, como líder, tienes esta gran responsabilidad y una gran oportunidad de asumir una postura que diga, el fracaso es en realidad un regalo de Dios. Todos pueden fracasar hacia adelante, pero primero debo guiar esto a través de su comprensión y luego mediante mi práctica de liderazgo con ellos, porque muchas veces
Y como líderes no estamos preparados para cuando nuestra gente falla. Permíteme darte un par de sugerencias sobre cómo puedes guiar a los miembros de tu equipo e incluso a ti mismo cuando hay una dificultad, cuando hay un fracaso. En primer lugar, y asegúrate de separar la identidad de una persona de su fracaso. El fracaso es una acción. Su identidad es permanente. Su carácter es distinto. Cuando alguien fracasa, lo primero que va a hacer es asociarlo con su identidad. Soy un fracaso y necesitan la voz de un líder que les diga, esta actividad puede que no haya tenido éxito, pero tú sigues siendo quien eres, creado por la obra de Dios para hacer buenas obras. Así que tienes que separar, ¿ves?, el fracaso de la identidad. A veces, en momentos acalorados, cuando hay un fracaso, tienes que cuidar mucho tus palabras, porque podrías estar reforzando la tentación del diablo en ellos de pensar, esto soy yo, no solo mi acción. Así que sepáralo. Y debes saber que cuando alguien fracasa, el rechazo, la sensación de rechazo, siempre acompaña al fracaso. La razón por la que el rechazo siempre acompaña al fracaso es porque hay un enemigo. Y el enemigo susurrará en el corazón y la mente de alguien, ¿ves? Ya no te aceptan. ¿Ves? Ya no te quieren. Tienes que entender que cuando alguien fracasa, esto puede suceder en un contexto ministerial, puede suceder en un contexto familiar. Tienes que entender que ellos tendrán una sensación de rechazo y debes abordarla directamente. Tienes que compensarlo. Tienes que hablar sobre eso sabiendo que está presente, porque nunca te dirán que se sienten rechazados. Nunca se atreverían a decirlo, porque han fracasado, pero lo están sintiendo. Y si eres consciente de eso, puedes hablar al respecto, puedes afirmarlos y puedes apoyarlos para que sigan adelante. Por eso, cuando Pedro miró a Jesús y le dijo, aléjate de mí, Señor, soy un pecador. Él había fallado y estaba sintiendo ese rechazo. Y Jesús lo levanta y le dice, Pedro, yo te elijo a ti. Esto es lo que hacen los líderes. Cuando las personas fallan, lo usamos como un peldaño para su crecimiento y madurez. Sí, aunque también tienes que gestionar las expectativas de las personas. Algunas personas estarán muy entusiasmadas y pueden intentar algo pensando que va a traer un avivamiento a toda la ciudad, y sus expectativas no son tan realistas. Y luego, cuando no sucede como esperaban, se sienten como un fracaso. Y tienen que entender que hay que gestionar las expectativas. Cuando escribí mi primer libro pensé que se venderían millones de copias. Y un buen amigo mío me dijo, Joel, tal vez no millones. Y eso realmente me ayudó, porque si esa hubiera sido mi expectativa, habría pensado que vender 50,000 copias era un fracaso, pero no lo fue. Iba de gloria en gloria en gloria. Así que nosotros como líderes necesitamos gestionar las expectativas de las personas para que puedan ver la bondad y el éxito, incluso cuando pueda haber algún fracaso dentro de ese proceso. Aquí hay otra sugerencia que creo que es muy importante. Cuando las personas fallan, como líderes, estamos tentados a definir toda nuestra capacitación de las personas en torno a su fracaso. Nos enfocamos en lo que hicieron mal, en lo que no son buenos, y entonces todo nuestro desarrollo y toda nuestra capacitación se define por el fracaso. Escúchenme con atención. No definan la capacitación de las personas por su fracaso. Desarrollamos y edificamos a las personas sobre sus fortalezas. Capacitamos a las personas en base a sus fortalezas, no a sus fracasos. Tienes que ser consciente del fracaso. Tienes que abordar el fracaso. Si intentas cambiarlos basándote en el fracaso, podrías privarlos de sus fortalezas. Todos tenemos dones diferentes. Todos estamos diseñados de manera diferente. Sin embargo, tenemos esta idea equivocada de que cada uno debe ser el ministro cristiano perfectamente equilibrado que puede hacer de todo. Y Dios no lo planeó de esa manera. Yo tengo un don, tengo una personalidad que Dios me dio. La naturaleza de mi fortaleza, mi don y mi personalidad significa que probablemente hay una debilidad correspondiente en la que puedo fallar. Soy una persona de carácter fuerte. Soy un maestro. Veo las cosas de una manera única. Hago
preguntas difíciles. Eso significa que no siempre soy la persona más compasiva o misericordiosa y puedo fallar en ese aspecto. Y si mi autoridad intenta entrenarme para que sea completamente compasivo y completamente misericordioso, entonces en realidad podrían privarme de la forma en que Dios me ha diseñado. Así que, aunque necesitamos abordar la falla, debemos tener mucho cuidado de no permitir que la falla defina nuestro entrenamiento y desarrollo de liderazgo de la persona. Debemos seguir enfocándonos en sus fortalezas y darles entendimiento. Cuando estás liderando personas y quieres redimir el fracaso y hay una situación en la que uno de los miembros de tu equipo ha fallado o tú has fallado, aquí tienes 3 preguntas que siempre debes hacer. Primero, ¿por qué falló? Explóralo, compréndelo, diagnostica las causas de ello. ¿En qué consistió el fracaso? Cuanto mejor puedas entenderlo, mejor podrás diagnosticarlo y mejor podrás comprender qué necesita cambiar en ciertos aspectos. Así que realmente hazte esa pregunta: ¿por qué falló? E investiga al respecto. Puede que descubras que en realidad no falló. Quizás parecía un fracaso desde fuera, pero cuanto más lo analizamos, en realidad hubo algunos éxitos muy buenos aquí. ¿Por qué falló? Segunda pregunta: ¿qué problemas salieron a la luz? Esto se vuelve muy importante. Mientras intentas desarrollar a las personas, quieres asegurarte de poder identificar cómo abordar el fracaso. Y de repente solo vemos los fracasos de manera generalizada. Pero míralo con mayor precisión. ¿Fue un problema de habilidades y lo que salió a la luz? Simplemente no estaban lo suficientemente capacitados. ¿Fue un problema de actitud, un problema de carácter, lo que se expuso? Quizás fue un problema de estrategia. En realidad hicieron muy bien su trabajo, pero el programa no debía ser un martes por la noche, sino un viernes por la noche. Y eso podría haber quedado en evidencia. Quizás lo que se expuso fue que no se aprendió lo suficiente, de antemano. Así que haces la primera pregunta. Bien, ¿por qué falló? Haces la segunda pregunta. ¿Qué problemas expuso este fracaso? Y luego haces una tercera pregunta muy interesante. ¿Quién es necesario? Normalmente, cuando analizamos un fracaso, entendemos la pregunta del qué, la del por qué y la del cómo. Pero rara vez hacemos la pregunta del quién. Cuando hay un fracaso, por lo general siempre se debe a la ausencia de una persona. Alguien estuvo demasiado solo, no tenían un compañero de equipo. A alguien le faltó un líder que lo guiara. Normalmente es la ausencia de una persona. Así que cuando haya un fracaso, siempre haz la pregunta del quién. ¿Quién era necesario? ¿Quién podría haber desempeñado un papel aquí? ¿Cómo habría funcionado eso? Nadie tiene todos los dones y habilidades completos. Nos necesitamos unos a otros. Y por eso, cuando hay un fracaso, haz la pregunta del quién. Dios nos está llevando de gloria en gloria, y nos está poniendo en una posición como líderes, donde ayudamos a otros a avanzar de gloria en gloria, en gloria. Pero cuando las personas dan un paso adelante y en fe asumen responsabilidades y ministerios, van a tropezar. Como un bebé aprendiendo a caminar, se van a caer. Como líder tienes que ser consciente de esto. Esto en realidad es un momento de Dios. Dios les está enseñando cómo crecer. Es un peldaño. Y necesitas estar presente para guiarlos a través de ese peldaño. Usando estas habilidades, verás a tu gente crecer, madurar y florecer. Muchas veces, cuando veo a miembros del equipo que siguen fallando de la misma manera en que han estado fallando, significa que ha habido una ausencia de liderazgo. Le doy una instrucción a alguien, espero que la cumpla, no lo hace o falla, y entonces me enojo con esa persona y le digo que lo haga de nuevo. Eso no es liderazgo. Pero cuando entiendo lo que significa estar a su lado, prepararlos, guiarlos, tener una expectativa al respecto y luego orientarlos en su desarrollo cuando tropiezan y el liderazgo, el verdadero liderazgo ocurre, entonces van a volver a fallar. Pero su fracaso será algo nuevo. Está bien fracasar.
Solo asegúrate de que estás fracasando en algo nuevo y aprendiendo lecciones nuevas de ello en lugar de fracasar en lo mismo una y otra vez. Sé un líder que entiende que el fracaso es parte del proceso, pero vamos a redimir el fracaso y no permitir que sea un obstáculo para el crecimiento de nuestra gente.